Bien, hoy te traigo la guía que necesitas para comenzar a perder peso de manera eficiente. Me da igual si buscas definir porque has pasado una fase de volumen o si básicamente partes de un contexto sedentario y lo que quieres es mejorar tu salud y estado de composición corporal y lo primero que tienes que hacer es limpiar el exceso de grasa. En ambas situaciones vamos a manejarlo de una manera un poco similar, aunque habría ciertas diferencias que podemos llegar a destacar. Los puntos clave al menos para conseguir realmente movilizar toda esta grasa acumulada, mejorar también la eficiencia del metabolismo y lograr el objetivo que al final es perder peso, vamos a actuar de una forma bastante parecida. Entonces, vamos allá, te voy a contar qué es aquello en lo que realmente tienes que fijar y dónde has de ponerlo. Comenzamos con la parte nutricional, como no podría ser de otra manera. Aquí se habla tradicionalmente y con todo el sentido del mundo del déficit calórico. Ha habido muchas teorías que contradecían este principio de que necesitamos comer menos de lo que gastamos para perder peso y para movilizar la grasa, pero al final casi toda la ciencia nos termina mostrando que la teoría energética tiene un componente muy importante en la reducción de la grasa corporal y que es uno de aquellos puntos en los que nos debemos de fijar. Vamos a hacer ahora un inciso para aclarar este punto de la teoría energética. Básicamente lo que nos viene a decir es que si comemos más calorías de las que gastamos, aumentamos de peso. Si gastamos más calorías de las que comemos, nuestro peso corporal baja. Digamos que es una de las teorías más aceptadas a lo largo de la historia de la fisiología. Se ha estudiado mucho y la mayor parte de las evidencias nos muestran o comprueban que realmente esto funciona de verdad, que en los últimos años han surgido ciertos detractores. Probablemente no sea un cálculo matemático tan exacto, en primer lugar porque no sabemos con precisión cuántas calorías extraemos de los alimentos, tampoco cuántas gastamos, entonces puede haber aquí más variables que influyan. La calidad de la comida que introducimos en la dieta desde luego va a marcar la diferencia, la sensibilidad a la insulina, la eficiencia del metabolismo también, ya no solo a la hora de determinar si existe un déficit o un superávit, sino de dónde se extraen esas calorías. Por poner un ejemplo sencillo, podemos estar en una situación de déficit calórico, pero que la sensibilidad a la insulina y la eficiencia del metabolismo no sea buena y por lo tanto las calorías no se extraen de la grasa subcutánea, que es el objetivo en la mayor parte de los casos, sino que lo que se hace es consumir glucógeno, hidratos de carbono, azúcar en sangre u otros elementos que pueden servir como sustrato energético. Pero esto no quiere decir que la teoría energética esté fallando, sino que básicamente el metabolismo no está funcionando como debería y por lo tanto no estamos extrayendo esta energía de los sitios que nosotros esperamos que suceda. Digamos además que los últimos descubrimientos farmacológicos respecto a los fármacos como Ozempic y Saxenda lo que vienen es a comprobar y a confirmar esta teoría que estamos exponiendo, porque básicamente lo que hacen dichos fármacos o dichos medicamentos es reducir el apetito y por lo tanto inducir este déficit energético. Es verdad que pueden tener algún efecto positivo a nivel metabólico de sensibilidad a la insulina, pero como comentamos, esto básicamente solo interfiere o solo influye en el lugar del cual se extrae la energía. Los fármacos actúan reduciendo la ingesta de las personas, por lo tanto se hace más grande el déficit energético o se llega a realizar, porque en muchos casos ni siquiera es una realidad antes del uso de dicha farmacología y básicamente a partir de aquí se empieza a perder peso. Por lo tanto es una confirmación más de que la teoría energética tiene todas las papeletas para ser la correcta y que aunque haya otros factores que puedan influir sobre ella, pues es un elemento que debemos de tener en cuenta y que al final va a marcar la diferencia a la hora de modular la composición corporal. De hecho, las nuevas tendencias farmacológicas, como es el caso del Ozempic, nos vienen a comentar que estamos en lo cierto, porque realmente ¿cómo actúan estos medicamentos? Pues reduciendo el apetito y por lo tanto actuando en la parte de la ingesta. Sí que es verdad que pueden mejorar un poco la eficiencia del metabolismo y que tienen algunas otras vías alternativas que controlan la sensibilidad a la insulina y demás, pero el efecto principal viene de la restricción calórica. Entonces lo que nos viene es a demostrar esa hipótesis que teníamos sobre la mesa de que necesitamos reducir la cantidad de energía que incluimos por el medio de los alimentos. No se puede hacer de cualquier manera, ya que si simplemente lo que hacemos es dejar de comer o comer menos sin criterio, lo que vamos a provocar también es una reducción de la masa muscular y esto va a impactar negativamente en la salud y también en el gasto energético en reposo y por lo tanto puede que no sea el punto en el que nos queremos encontrar ni mucho menos. Como norma general debemos de presentar un déficit energético de entre 250 y 500 calorías al día, que es algo relativamente sostenible, que podemos mantener en el tiempo y que no nos va a hacer pasar muchísima hambre, pero a nivel de macronutrientes tenemos que tener algo en cuenta y es que conviene elevar las proteínas hacia arriba y reducir ligeramente los carbohidratos. ¿Esto por qué? Pues básicamente porque cuando nosotros comemos más proteínas presentamos una destrucción muscular inferior, mucho más en contextos hipoenergéticos, por lo tanto es bastante determinante. Y en segundo lugar porque mejora mucho la saciedad. Las dietas hiperproteicas nos mantienen ese pico de apetito bastante más controlado, nos permiten por lo tanto mejorar la adherencia, que es uno de los elementos fundamentales que determinan el éxito de una dieta. Si no somos capaces de llevarla a medio plazo, pues no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, como norma general, conviene hacer esto, subir las proteínas por encima de 1,6 gramos por kilo de peso al día. Incluso las guías dietéticas más recientes ya nos hablan de que podemos subir por encima de los 2 gramos. En combinación con el ejercicio tiene todo el sentido del mundo e incluso en contextos de ausencia de ejercicio, que no sería lo óptimo ni mucho menos, también puede tener bastante sentido por ello, porque lo que conseguimos es mejorar bastante la saciedad
efectividad y lograr mayor adherencia. Pero también de la misma manera tenemos que retirar energía de algún lado para de esta manera pues, generar un déficit energético, y lo que vamos a manipular hacia abajo son los carbohidratos. ¿Por qué los carbohidratos y no las grasas, que son más energéticas desde el punto de vista de caloría por gramo? Pues básicamente porque al reducir los carbohidratos en la mayor parte de los casos, sobre todo en el de aquellas personas que no tienen un control metabólico bueno, lo que vamos a provocar es un descenso en los picos de insulina, en la necesidad de producir esta hormona, y por lo tanto vamos a mejorar la sensibilidad de las células a la misma. Esto impacta muy favorablemente sobre los niveles de inflamación y de oxidación del organismo, pero también permite que la oxidación de los ácidos grasos, mecanismo conocido como la beta-oxidación, se vuelva más eficiente y que el organismo sea capaz de movilizar los ácidos grasos contenidos en el tejido adiposo, que es lo que queremos conseguir. Porque al final, si nosotros establecemos un déficit, pero el manejo metabólico no es bueno y no logramos que la energía que necesitamos para desarrollar nuestras funciones vitales o para la actividad física o lo que sea provenga del tejido graso que tenemos acumulado, no vamos a materializar esta pérdida de peso. Entonces es principalmente lo que necesitamos conseguir. Es por ello por lo que debemos de manipular los carbohidratos hacia abajo. Yo siempre recomiendo que existan carbohidratos antes y después de las sesiones de ejercicio, y ya hablaremos después de que el ejercicio es fundamental, pero limitarlos o restringirlos significativamente en otros momentos del día. No hace falta llegar a una dieta cetogénica por debajo de los 50 gramos de carbohidratos al día, pero bueno, mantenernos en 100, 120, depende un poco del peso, pero por dar una referencia entre 1 y 1,5 gramos por kilo de peso corporal al día sería bastante adecuado. Y luego, en cuanto a las grasas, podemos mantenerlas en valores normales, 1 gramo al día para los hombres por kilo de peso y 1,25 gramos al día para las mujeres, para de esta manera mantener un entorno hormonal adecuado, pero también aquí debemos de prestar un poco de atención en la procedencia de estas grasas, dando ligera o bastante ventaja a las poliinsaturadas y monoinsaturadas respecto a las saturadas. No porque las saturadas sean malas, de hecho cuentan con muchas funciones dentro del organismo y intervienen en la producción de testosterona y de muchas otras hormonas, pero sí que es verdad que las dietas con mayor peso de grasas insaturadas en general han demostrado mejorar la salud y también favorecer la pérdida de peso. Por ello, pues conviene priorizar el pescado frente a la carne, aunque la carne ha de aparecer, por supuesto, pues intentar que los huevos sean de origen biológico porque su perfil de ácidos grasos es mejor, incluso suplementar con omega 3, que es algo de lo que hablaremos más adelante. Entonces serían estos los puntos clave: déficit energético, más proteínas, menos carbohidratos y mantener las grasas más o menos estables, pero fijándonos en la procedencia de las mismas. Segundo punto importante, el entrenamiento. De ello hablamos continuamente en el canal, también he divulgado mucho en todas las plataformas sobre esto, pero una vez más hemos de comentar que debemos de poner el foco en el trabajo de fuerza, básicamente porque nos permite controlar muy bien la intensidad y el volumen. Nosotros definimos las cargas que utilizamos, definimos el número de series, definimos los ejercicios. Esto nos permite también establecer una progresión, que es fundamental, porque si siempre hacemos lo mismo con el mismo peso, el organismo cada vez gasta lo menos para este tipo de trabajo, se vuelve más eficiente, tiende al ahorro y por lo tanto no vamos a conseguir el efecto deseado, ¿no? Entonces vamos a trabajar la fuerza centrándonos en los ejercicios básicos, en un volumen de unas 20 series por sesión, garantizando al menos 3 series por semana, aunque yo siempre recomiendo aquí pues que cuanto más mejor, si puede ser todos los días sería excelente. Luego manejaremos las divisiones, pues si hacemos un push-pull pierna o si hacemos un trabajo por grupos musculares. Esto va a depender un poco del número de sesiones que consolidemos al final de la semana y de la persona. Pero bueno, digamos que la selección de las rutinas casi es lo menos importante, sí la selección de ejercicios, pero no la división de las rutinas. Y un volumen de 20 series trabajadas entre 5 y 12 repeticiones dependiendo de si el ejercicio es básico o accesorio y dependiendo del momento en el que nos encontremos, y sobre todo asegurando que cada sesión cuente con un 1% más de peso manejado o un 2%, en el caso pues, de personas que lo vayan tolerando correctamente, nos va a venir súper bien para conseguir, 1, incrementar los valores de masa muscular en conjunción con una dieta con más proteínas; 2, para activar el gasto metabólico en general, es decir, para gastar más energía haciendo lo mismo; y 3, para mantener el equilibrio a nivel de función hormonal, a nivel de inflamación, a nivel de oxidación. Entonces este va a ser uno de los puntos fundamentales y de los pilares. Ahora bien, tampoco debemos de pensar que solo hay que poner el foco en la fuerza y olvidarse del cardio. En la medida de lo posible, lo ideal es establecer una combinación. Y para ello existe una forma muy eficiente, porque al final es cierto que muchas personas tienen dificultades logísticas a la hora de implementar el ejercicio en sus rutinas, no cuenta con un tiempo indefinido y esto es algo que debemos de respetar. Entonces, en la parte del cardio, lo más interesante es el trabajo HIIT, interválico de alta intensidad, que lo que nos permite es generar adaptaciones muy fuertes en un entorno de unos 7, 8, incluso 10 minutos por sesión. Lo que hacemos aquí es, al final de la sesión de pesas, un par de veces por semana, establecer un HIIT que puede ser en bici, en remorgómetro, un airbike, favorita sin duda, y lo que vamos a trabajar son intervalos de unos 10, 20 o 30 segundos, dependiendo del nivel de la persona, a la máxima intensidad que podamos ejecutar, es decir, al tope de potencia, para luego realizar un descanso de una duración similar. Esto también es variable, pero para muchas personas lo ideal es pues, 50% trabajo, 50% descanso, en la que o bien realizamos una recuperación activa, es decir, un pedaleo muy suave, o directamente un descanso total, ponernos de pie y dar un ligero paseo, mantenernos parados.
esto no repercute demasiado en las adaptaciones. Pero aquí lo determinante es que la intensidad en el momento en el que tenemos que trabajar sea totalmente máxima. Solo necesitamos 6, 7, 8 rondas para realmente conseguir un efecto significativo que va a ser similar al de un trabajo aeróbico en zona 2 de mucha mayor duración. Hablemos de 40, 60, 80 minutos incluso. Entonces, te lo explico pues, para resumirlo de una forma muy fácil. 2 veces por semana, al terminar tu sesión de fuerza, súbete en la airbike con el remorgómetro si dispones de él y haces 10 segundos a máxima intensidad y 10 segundos de descanso, o 15 a máxima intensidad y 30 de descanso si tu nivel todavía no es muy elevado. Esto lo repites pues 7, 8, 10, 12 veces, tampoco muchas más, y ya te quedaría un entreno bien planteado que va a generar buenas adaptaciones, que te va a ayudar a quemar más calorías, que te va a ayudar a mantener el gasto energético más elevado durante las horas posteriores y que te va a permitir mejorar de una forma mucho más rápida y eficaz. Hablemos ahora del gran olvidado que es el descanso, y es que muchas personas hacen bien el punto nutricional regularmente con una intensidad de progresión y aún así no consiguen el objetivo de perder peso. ¿Por qué? Porque no ponen el foco en el correcto descanso nocturno. Entonces tenemos que entender que necesitamos 7-8 horas de sueño cada noche y que estas han de ser en este espacio temporal, es decir, no nos vale 7 horas de sueño durante el día porque no tienen el mismo efecto a nivel endocrino, generan muchas diferencias y esto puede pues, bloquear procesos metabólicos, puede incluso cambiar la apetencia por ciertos alimentos, la forma en la que utilizamos los carbohidratos, en la que usamos las grasas, y esto va a impactar en la composición corporal. Entonces, es verdad que hay personas que trabajan a turnos y esto no lo pueden modular y supone una barrera y les va a ser mucho más difícil perder peso. Pues es una realidad y luego hay que adaptarlo a cada caso concreto. Pero en líneas generales tenemos que cuidar mucho la higiene del sueño. El sueño ha de ser nocturno, una vez más, es decir, tenemos que dormir por la noche. Lo bueno es que nos acostemos temprano y nos levantemos temprano. Ha de ser de la mayor calidad posible, es decir, tratando de que no tenga demasiadas interrupciones, de no levantarnos muchas veces a lo largo de la noche, de que sea de buena calidad en general, vaya. Y además podemos complementar con una siesta de unos 20 minutos entre las 12 y las 3 o 4 del mediodía. De esta manera también vamos a favorecer un mejor entorno a nivel endocrino, hormonal y vamos a ayudar a reducir los niveles de inflamación. Entonces esto es de vital importancia. Si no ponemos atención a la higiene del sueño no vamos a conseguir perder peso de forma eficiente y también nos va a costar mucho, por supuesto, avanzar en términos de fuerza, de entrenamiento, de capacidad cardiorrespiratoria. Al final lo vamos a notar en muchos aspectos diferentes del funcionamiento del cuerpo humano. Vamos a envejecer más rápido, pero en el corto plazo, donde vamos a ver un freno determinante es en el tema de la pérdida de peso y de la composición corporal. Por lo tanto, es muy importante mejorarlo. Para ello, como digo, acostarse temprano es una prioridad. También dormir en una habitación bien ventilada, que no tenga luz, es decir, que esté completamente a oscuras. Debemos de aislarnos de los ruidos en la medida de lo posible. Es interesante que el teléfono móvil no esté cerca de nosotros, ya no solo no mirarlo antes en las horas previas al sueño, que es algo determinante por el tema de evitar la exposición a la luz azul, sino que además se está demostrando que no colocar el móvil dentro de la habitación, dejarlo fuera, puede favorecer el sueño y el descanso debido pues, a que reducimos el número de ondas a las que estamos expuestos. Podemos complementar con algunos suplementos que favorecen el correcto descanso, la buena recuperación, y aquí hablaríamos pues, de la melatonina, de la ashwagandha, de algunos otros adaptógenos como la rodiola. Bueno, tenemos varias alternativas, incluso las infusiones o simplemente un vaso de leche caliente. Esto todo pues, nos va a ayudar o va a favorecer que tengamos un descanso nocturno adecuado, reparador, y que por lo tanto el metabolismo funcione mucho mejor y nos permita ya no solo gastar energía de forma adecuada, sino que el organismo sea capaz de recurrir a la grasa que tiene almacenada, movilizarla, oxidarla y de esta manera materializar la pérdida de peso. Algo que también está relacionado con la nutrición, aunque va más allá del conteo de calorías o de macros simplemente, es un poco la calidad de la dieta que nosotros planteamos. Y esto es otro de los puntos que veo que comúnmente se cometen muchos errores aquí, muchos de los pacientes que tengo pues suele suceder. Al final, si solamente nos centramos en calorías o macronutrientes, podemos plantear incluso una dieta basada en ultraprocesados que cumpla estos estándares que nosotros preparamos en un inicio. Y sin embargo, la calidad de la dieta no está siendo buena. Al final no solo importan los macros, sino también los macronutrientes, los antioxidantes, los polifenoles, las preparaciones, los métodos de cocción, la selección de los alimentos, es decir, todo tiene un impacto dentro del organismo. Entonces, no se trata de volverse loco con todo esto y de buscar cada detalle o de ver si el agua que consumo tiene flúor o no, cómo reducirlo, o los microplásticos de la ropa que utilizamos. Tampoco hay que volverse loco con cada uno de estos detalles, pero sí que hay ciertos aspectos básicos que debemos de mejorar. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la dieta y las comidas principales han de estar compuestas fundamentalmente por vegetales. La proteína de origen animal tiene que existir, esto es prácticamente innegociable, es un alimento de buena calidad, pero siempre debe de haber vegetales y sobre todo priorizando las hortalizas y las verduras porque contienen muchos antioxidantes y muchos compuestos que van a favorecer el correcto funcionamiento de nuestro medio interno o organismo. Entonces, este sería uno de los puntos a tener en cuenta. En todas las comidas principales siempre algo de vegetal. Luego debemos de darle cierta
cierta prioridad al pescado y asegurar que aparece al menos un par de veces por semana. Ya sé que va a depender bastante de la economía familiar, que el pescado es un alimento bastante caro, pues que no todo el mundo tiene un acceso a un pescado de buena calidad incluso, dependiendo de la zona en la que habitemos y demás, pero como norma general, por lo menos un par de veces por semana sería aconsejable, siempre mejor fresco, pero bueno, si no, pues podemos recurrir al atún en lata, a la caballa, a las sardinas, incluso al salmón, que ahora también lo encontramos envasado, al pescado congelado, tampoco sería problemático. Siempre mejor fresco, pero si no, pues tenemos que adaptarnos a lo que hay. Hay otro punto fundamental que es la calidad de las preparaciones, y es que me sucede con muchas pacientes en ocasiones, ¿no?, que les pido registros de las fotos de los platos que elaboran y son platos excesivamente básicos, es decir, no pasa nada por en alguna ocasión utilizar vegetales congelados o encurtidos o legumbres de bote o algunos vegetales que también vienen en bote de un tarro de cristal o saladas de bolsa si me apuras. No pasa nada por consumir esto puntualmente, pero en líneas generales nuestras preparaciones deberían de tener una mayor calidad. ¿Y cómo puedo saber si la comida que como es correcta o no? Pues básicamente pensando en si mis elaboraciones se parecen a la comida de un piso de estudiante. Si la respuesta es sí, es que tengo que mejorar. Y es que no se trata solo, como comentamos, de la selección de alimentos o de los macros o de que me encaja la energía, sino también un poco pues, de la calidad de las cosas que cocino. Los métodos que utilizo para preparar los alimentos, la forma en la que los trato dentro de la cocina, las especies con las que los aliño, todo ello va a impactar de forma positiva o negativa sobre su efecto en el organismo, sobre la extracción de nutrientes, sobre pues, el efecto que tienen los antioxidantes o los minerales o incluso las vitaminas en el organismo, sobre la salud de la microbiota incluso. Entonces todo ello está muy relacionado y es algo que debemos de tener en cuenta. Entonces, aunque no hace falta gastar muchísimo tiempo en la cocina y se pueden utilizar estrategias de prevención, como a mí me gusta llamarlas, como el batch cooking, ¿no?, para ahorrar el espacio pues, que podemos dedicar a estos momentos, sí que es verdad que debemos de poner cierto empeño en elaboraciones, por lo menos llegar a unos estándares mínimos, hacer una comida pues lo más parecida posible a la que harían nuestras abuelas, aunque no hace falta dedicarle tanto tiempo, insisto, para de esta manera conseguir unos platos de buena calidad, con alimentos fundamentalmente frescos, al menos en un 90%, y asegurar también cierta variedad, no comer siempre lo mismo. De esta manera vamos a conseguir que, primero, nuestra dieta sea mucho más agradable y genere mayor adherencia, porque al final una alimentación compuesta por arroz, pollo y ensalada termina aburriendo a cualquiera. Entonces esto es un punto muy positivo y por otra parte el efecto de los alimentos en el organismo va a ser mejor y vamos a estar apoyando la función fisiológica de todo nuestro medio interno para conseguir mejorar la composición corporal y por lo tanto acercarnos a nosotros. Para terminar vamos a hablar de suplementos, los dejo para el final porque como siempre digo, los suplementos son el último escalón de la pirámide. Si no mejoramos todo lo anterior no tiene ningún sentido centrarnos en ellos porque no van a servir para nada. Pero sí que es verdad que existen algunos compuestos que han demostrado generar un efecto significativo sobre la pérdida de peso y que por lo tanto pues pueden ser mencionados. El primero sería la cafeína, es uno de los más estudiados, además mejora el rendimiento deportivo, también la función cognitiva, entonces bueno, poco que decir sobre este elemento que no se sepa ya. Podemos hablar también del extracto de té verde o el extracto de café verde y aquí lo que funciona son los polifenoles que contienen, es decir, todos estos elementos cuentan en su interior con una serie de compuestos antioxidantes que lo que van a provocar es, primero, que se reduzca la inflamación general y que se reduzca la oxidación general y por lo tanto que se favorezcan los procesos metabólicos y en segundo lugar mejoran bastante la sensibilidad a la insulina, por lo tanto pues nos va a permitir generar ese efecto que hemos comentado, ¿no?, que ante un déficit calórico el cuerpo recurra al uso de la grasa que tiene almacenada antes que a otros recursos. Esto es algo totalmente determinante. Luego existe un suplemento que a mí me gusta bastante que es el picolinato de cromo. Las evidencias son más limitadas pero tiene un efecto interesante y es que reduce un poco el apetito y la apetencia por el dulce, por lo tanto mejora mucho la adherencia a la dieta, sobre todo en aquellas personas que están acostumbradas a comer mucho ultraprocesado o a siempre introducir algún postre dulce o a picar chocolate entre horas. Y luego a partir de aquí podemos hablar de otros elementos como podría ser el extracto de cayena, podemos hablar también de la sinefrina, el extracto de cayena también se conoce como capsaicina, digamos que es el principio activo. Son elementos que actúan como ligeros estimulantes del gasto energético, mejoran también un poquito la sensibilidad a la insulina, mejoran un poco o incrementan un poco la cantidad de calorías que gastamos a lo largo del día haciendo básicamente lo mismo y nos pueden apoyar un poco la función. Pero básicamente estos suplementos nos dan una ayuda que nunca va a superar el 2 o el 3%, es decir, es algo relativamente pequeño y la clave no es una buena elección de los mismos, sino que la clave es poner el foco en todo lo importante que es lo anterior que hemos hablado y luego a partir de aquí pues sí que es verdad que estos elementos nos pueden mejorar la función. Pero bajo mi punto de vista, en muchas ocasiones y con la experiencia que tengo, es más eficiente incluir un suplemento que mejore la calidad del sueño y que nos haga dormir más y mejor por las noches que centrarnos en los suplementos para perder peso, pues como los ya mencionados, porque al final esto sí que va a impactar de forma muy determinante. Tenemos suplementos como la melatonina
melatonina que sí inciden sobre la calidad del sueño y pueden suponer un antes y un después en algunos casos, y esto va a permitir que todo funcione mucho mejor y va a tener un efecto más significativo pues, que un extracto de té verde que, aunque tiene evidencias de que genera un cambio significativo, pues este puede ser pues, al final una pérdida de 200-300 gramos en un periodo de un mes, 2 meses, que tampoco es algo súper grande, cuando realmente estamos hablando de la necesidad de perder 5, 6 o incluso hasta 15 kilos. Entonces digamos que serían estos los puntos clave que debemos de tener. Entonces, resumiendo, si lo que necesitas es perder peso, bien sean 1 o 2 kilos para una definición muscular o lo que necesitas es perder bastante más para mejorar tu estado de salud, debes de poner el foco en la nutrición, generando un déficit calórico, aumentando las proteínas, bajando los carbohidratos y manteniendo las grasas, pero vigilando la procedencia de las mismas. Has de entrenar fuerza al menos 3 veces por semana, pero mejor si lo haces 7, y complementando con un par de sesiones de cardio. Si quieres hacerlo eficiente, utiliza el HIIT. Has de dormir bien por las noches, 7-8 horas de buena calidad, y si tienes opción, échate una siesta de 20 minutos al mediodía. Has de asegurarte que tu dieta tiene buena calidad en relación al tipo de alimentos que seleccionas y a los métodos de preparación, y puedes apoyarte en algunos suplementos como la cafeína, la capsaicina o el extracto de té verde, que te van a dar un 1 o un 2% más para llegar a tu objetivo. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte, de darle like y de activar la campanita para así estar al tanto de los últimos contenidos en relación a nutrición, salud y ejercicio.